El experimentado y a menudo controversial diplomático y exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, afirmó en una ocasión que un país que exige perfección moral en su política exterior nunca alcanzará la perfección ni la seguridad. Por otro lado, el profesor de lingüística e intelectual activista Noam Chomsky ofrece una crítica contundente a la diplomacia convencional al señalar: si es incorrecto cuando ellos lo hacen, es incorrecto cuando nosotros lo hacemos. Es claro que estas frases representan visiones contrastantes y diferencias puntuales en cómo interpretar las relaciones económicas, políticas y culturales entre los países soberanos que conforman la comunidad internacional. El análisis de las relaciones internacionales es una cuestión de relaciones de poder, de ideales y aspiraciones, o se trata de una actividad mucho más compleja que nos obliga a deconstruir nuestros referentes culturales. En este episodio de Praxis Ética estaremos conversando con el Dr. Ogel Rodríguez Burgos, profesor de Relaciones Internacionales y Teoría Política y coordinador del Programa de Estudios Internacionales y Comunicación Global en la Universidad del Sagrado Corazón y el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Muchísimas gracias, doctor. Un placer tenerte aquí. Vamos a comenzar con lo básico, ¿verdad? Yo siempre siempre que hago estos episodios, digo, vamos a definir, ¿verdad? ¿En qué consiste el estudio de las relaciones internacionales? Un saludo, William, gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de Praxis Ética. El estudio, de una manera popular, si podemos decir, de estudio internacional, es básicamente entender, analizar, comprender, explicar o predecir, y lo difícil que es predecir, las relaciones de actores internacionales, en este caso actores estatales con no estatales y entre actores no estatales y actores no estatales. Eso es lo que estudiamos para poder tratar de comprender esa dinámica a nivel del sistema internacional. Pero algo que es bien importante entender del estudio internacional es que algo que como su propia esfera de estudio es algo nuevo, ¿verdad? Porque mayormente cuando hablamos de relaciones internacionales siempre lo vemos desde la perspectiva de un programa de ciencia política o un programa de estudios de gobierno. Pero en el siglo XX comienzan a desarrollarse las primeras escuelas de estudios internacionales en Gales, creo que fue en 1919, y desde ese momento los estudios internacionales han tomado su propia autonomía y hemos visto una expansión considerable, no solamente por Occidente, por todo el mundo, del estudio internacional. En el aspecto del pensamiento internacional hay mucho debate de dónde se origina. Podemos, por ejemplo, hay algunos académicos que argumentan de los antiguos maestros y nos referimos aquí a Tucídides y la historia de la guerra del Peloponeso. Hay otros que apuntan que el pensamiento internacional y el estudio de las relaciones internacionales lo podemos trazar al Tratado de Westfalia de 1648, ¿verdad? Que termina la guerra de los 30 años. Otros apuntan al sistema de congreso que crea el Congreso de Viena, que es la primera vez que a nivel internacional se codifica, por ejemplo, el rango diplomático. Y otros que apuntan a lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, que es el origen de la relación internacional, el pensamiento internacional que vemos ahora. Y se establece un nuevo orden a base de ¿verdad? Esas realidades en ese momento. Sí, y parece que probablemente dialoguemos durante esta conversación un orden internacional que parece que se está cayendo y quizás con la presidencia de Donald Trump está acelerando esa caída de ese orden. ¿Qué connotaciones, y yo creo que ya adentraste un poquito en tu definición, qué connotaciones multidisciplinarias puede incluir esta materia? Incluye toda materia de las ciencias sociales, de las humanidades, de todo ámbito. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los actores siempre, si viéramos el origen, son los seres humanos, ¿verdad? Y podemos hablar desde la perspectiva de la teoría política y cómo, por ejemplo, extrapolamos la teoría política a la esfera internacional. Por ejemplo, los cuestionamientos sobre legitimidad. ¿Qué legitimiza a un Estado, la acción de un Estado?
Podemos hablar también de sociología y lo vemos de la perspectiva de la teoría de relaciones internacionales del constructivismo y las creaciones de esas normas y esas comunidades y cómo eso afecta las interacciones de los actores internacionales a nivel internacional. También podemos ver del aspecto de la psicología, analizar qué está en la mente de los actores políticos cuando toman esta política exterior. E incluso lo podemos ver desde la arquitectura y el aspecto comunicativo si el oyente sabe muy bien su historia, el efecto de un tipo de arquitectura y ese mensaje que envía, ¿verdad? Porque el Estado puede comunicarse de diferente manera y no tiene que ser un comunicado de prensa, no tiene que ser un discurso, puede ser las mismas acciones. Los símbolos tienen un peso. Y yo le decía a los estudiantes que no podemos descartar el tema de las comunicaciones, bien importante. Le decía esta semana a mis estudiantes el ejemplo de lo que ocurrió hace una semana, que la República Popular de China hizo ejercicios militares navales en aguas internacionales entre Nueva Zelanda y Australia. Y obviamente uno se dice, pero ¿cuál es el problema? Estos son aguas internacionales. Claro, pueden hacer los ejercicios ahí, pero ¿por qué no lo hicieron antes? O en otra área. En otra área. ¿Qué mensaje? Sí. Y eso es un mensaje. Así que también las comunicaciones. Hay un montón de esferas multidisciplinarias en el cual el estudio en las relaciones internacionales toca. Ahora que ya lo mencionó, ¿qué son teorías de relaciones internacionales o teorías internacionales? Bueno, la teoría es un marco que nos ayuda a poder comprender un fenómeno o un fenómeno que no conocemos. Y en el caso de las teorías de relaciones internacionales, el estudioso utiliza esas teorías para tratar de analizar, comprender y entender y de una manera predecir las acciones de un actor internacional a nivel del sistema. Obviamente, no añadí la palabra predecir porque es bien difícil predecir a nivel internacional. Mírate, por ejemplo, los realistas que fueron altamente criticados, que cuando colapsó la Unión Soviética y se terminó la Guerra Fría, pues no llevó a esta multipolaridad que se esperaba, se llevó a la unipolaridad y la dominancia de los Estados Unidos del sistema internacional. Así que no podemos decir que podemos predecir, pero de una manera tratamos de explicar o entender ese fenómeno, estructurar y tratar de dar un análisis. Yo siempre utilizo el ejemplo de los marcos teóricos son como si fueran unos espejuelos o unas gafas 3D que tú estás viendo el mismo problema, o sea, está expuesto, pero te enfocas en cosas distintas de ese mismo marco que está ahí disponible. Es como un lenguaje, en sentido, es como un lenguaje. Correcto. El español, por ejemplo, nos estructura cómo queremos decir lo que queremos decir, pero no nos dice lo que vamos a decir. Exacto. Y en ese sentido, pues, la teoría, y en el caso de las teorías de relaciones internacionales, nos permite estructurarnos para poder estudiar el fenómeno que queremos estudiar, pero no nos dice cómo lo vamos a estudiar, qué vamos a sacar de ese estudio. Y ya que mencionó, por ejemplo, el caso del realismo o el realpolitik, pues, ¿cuáles son algunas de esas teorías más importantes? Y si puede también mencionar algunos de los teóricos que usted considera que han sido sumamente influyentes. Bueno, el realismo tiene... En las relaciones internacionales tiene una influencia mucho desde la perspectiva del realismo político. Y aquí estamos hablando principalmente, creo que de Maquiavelo. Maquiavelo es una figura sumamente importante en la historia del pensamiento político occidental y no necesariamente por las ideas que tenía el príncipe, sino por la idea principal que narraba esa obra, que es básicamente la autonomía de la política, de la ética. Entonces, para Maquiavelo, lo que era políticamente correcto no tenía que congruir con lo que es éticamente correcto. Y es la primera vez, creo que en la historia del pensamiento político, que alguien que plasma la política como una esfera autónoma. Y podemos hacer un ejemplo. En el caso de Aristóteles, la política y la ética estaban estrechamente conectadas, ¿verdad? Porque para Aristóteles la política estaba atado al telos del ser humano, que era la felicidad. Y la felicidad, que era vivir una vida digna, la conseguía a través del uso de la razón.
y a través de la polis que creaban las condiciones para que las personas vivieran esa vida digna y había una feliz. conexión Y entonces, total, integral. Maquiavelo pues rompe esa conexión. No quiere decir que teóricos no teoricen esa conexión, pero comienza a ver esa visión de la política de una manera autónoma. Otra persona que claramente impacta el desarrollo del realismo político es Thomas Hobbes, probablemente el filósofo inglés de habla inglés más importante de la historia. Porque Hobbes, lo importante de Hobbes es que es el primero que pone o justifica la autoridad y la obligación política al individuo, a la voluntad del individuo. Pero más importante que eso, que creo que es lo más importante, es el argumento que él utiliza para llegar a eso, ¿verdad? Que es el estado de naturaleza, en donde el ser humano está en una libertad natural. Y en esa Esto es una visión, vamos a decir, un experimento de hipotético, pensamiento, pensamiento antes de la existencia del Estado. Sí, antes de la existencia del Estado. Y el argumento de Hobbes es que en escasez de recursos, pues hay una guerra de todos contra todos. Porque el ser humano tiene una individualidad y no puede lo que él argumenta, no puede llegar a un summum bonum, al máximo bien común, si podemos decirlo así. Y traigo esto porque si vamos a uno de los grandes pensadores contemporáneos del realismo, Hans Morgenthau, que él desarrolla la teoría del realismo clásico, está nutrida mucho por la perspectiva de la naturaleza humana de Hobbes, de la perspectiva trágica. Y entonces traigo esto porque el realismo tiene varias premisas que son de suma importancia. Primero, tiene la premisa de un anarquismo al nivel del sistema internacional. Es decir, que no hay nada más encima del Estado. No hay una jerarquía. No hay una jerarquía, no hay nada sobre del Estado. El segundo aspecto del realismo que me parece bien importante es que tú no sabes las intenciones de otro Estado sobre ti. Tú puedes intentar entender esas, pero tú no estás seguro. Y tercero, es el cuestionamiento de la seguridad. Eso, cómo tú aseguras la seguridad de tu Estado. Y en ese sentido, yo creo que está influenciado mucho por Maquiavelo, porque Maquiavelo decía que el principal labor del príncipe era la seguridad interna y la seguridad interna del Estado. Entonces, como yo no sé, como el sistema es anárquico, como yo no sé las intenciones de otro Estado, me preocupa la sobrevivencia de mi Estado, cómo yo logro eso a través del poder. Entonces, el realismo apunta a que los Estados van a actuar para mejorar su seguridad a través de la obtención de poder. Entonces, la obtención de poder está muy debatida. Porque en el caso del realismo clásico, pues ellos apuntan a la naturaleza humana que lleva a todos esos efectos. Y entonces estamos Hobbes. Pero tenemos figuras como Kenneth Waltz, que es el que comienza lo que se conoce o neorrealismo, pero no me gusta esa palabra, que podemos decirlo mejor, realismo estructural, que él indica que el sistema internacional porque el sistema estructuralmente es anárquico. Y entonces él crea lo que se llama esta idea del realismo defensivo. Y el realismo defensivo apunta a que el Estado va a tratar de, a través de alianzas, salvaguardar su seguridad. Ahora, tenemos esta figura que se ha hecho famosa ahora por sus predicciones de Ucrania y se llama John Mearsheimer, que él escribe este libro que se llama The Tragedy of Great Politics en el 2001 y él apunta a lo que se llama realismo ofensivo. Y el realismo ofensivo es la acumulación de poder en aspectos de poder convencional, de armas convencionales y de armas nucleares. Eso es realismo. Otra teoría, y yo creo que sin duda proviene mucho de la idea de la paz perpetua de Kant, pero yo creo que toma mucha injerencia en términos prácticos con Woodrow Wilson, es el liberalismo. El liberalismo en las relaciones internacionales, o idealismo en las relaciones internacionales, donde ellos asumen la premisa del realismo, que es la premisa de un sistema anárquico. Pero ellos, en vez de apuntar al poder, el liberal apunta a la cooperación internacional, particularmente a través de las organizaciones internacionales, para salvaguardar la seguridad del Estado. Y de por sí, pues hay que, o sea, uno presumiría que los liberales entonces
a su vez suponen que la naturaleza humana no es necesariamente de todos contra todos, sino que existe siempre la posibilidad de mejorar las condiciones de la comunidad internacional. Sí, claro que sí. El caso del realismo lo podemos entender que el realismo no nos da un tipo de juicio moral sobre las acciones del Estado. Es muy amoral. O sea, yo puedo hacer un argumento realista justificando quizás las acciones de un Estado dentro del sistema internacional, por ejemplo. En el caso del liberalismo, yo quizás no puedo justificar moralmente la invasión de Rusia a Ucrania porque está violentando derecho internacional y la estructura del orden internacional donde se respeta la soberanía territorial de los estados. Y en sí vemos en cómo la naturaleza humana siempre está influye, insertada. impacta. Pero en ese caso yo creo que los realistas tienen que tener cuidado y también los liberales que no la naturaleza humana, yo soy bien creyente que la naturaleza humana es lo que es. No es ni altruista ni no tengo una visión pesimista. Yo creo que la naturaleza humana es lo que es lo que la historia de la humanidad nos ha dicho lo que es. Y lo que pasa es que si adoptamos esas perspectivas, quizás de los que, si se puede decir, los extremos, no consideramos que, uno, la naturaleza humana puede redimirse, claramente, pero que también el ser humano es imperfecto. Eso creo que era la gran lección no me viene ahora el nombre en español, pero la herejía de Pelagius y San Agustín, ¿verdad? Que Pelagius decía que tú no necesitabas la gracia de Dios para lograr la perfección, básicamente una forma resumida de ese argumento, pero a San Agustín decía, no, el ser humano necesita la gracia de Dios porque el ser humano es imperfecto. Así que es bien importante entender que en cada una de estas teorías hay una subconcepción de la naturaleza humana. Y que de igual manera existen otros movimientos, otros marcos teóricos que hasta cuestionan el concepto de una naturaleza humana fija, ¿verdad? Que al contrario es dinámica, es definida a través de realidades materiales o realidades... Bueno, mírate el marxismo en las relaciones internacionales y el marxismo en sí. El marxismo cree de una manera u otra que la condición humana está determinada por las relaciones de poder económica en una sociedad. Entonces, en la caso, si lo llevo lo extrapolo al nivel internacional, para el marxista lo que vemos ahora en el sistema internacional son una construcción de un sistema opresivo capitalista, donde tú tienes unos países capitalistas, unos países bien desarrollados, los cuales oprimen a países más pobres, lo han oprimido a través del colonialismo, a través del imperialismo, a través del uso de la fuerza, o también de la misma estructura del sistema internacional que afecta la posición de estos estados dentro del sistema. Hasta estableciendo ese marco del derecho internacional, eso también puede ser visto como una manera de imponerse. Sí, una de las dinámicas bien interesantes que estamos viendo a nivel internacional es la idea de la división entre el norte global y el sur global. Y cuando hablamos del norte global, hablamos de particularmente los países desarrollados. Estamos hablando... si no, quizás decir la palabra occidente es bien subjetiva, pero occidente. Y el sur global es el resto del mundo. Pero ¿qué es lo que está pasando? El sur global es donde está la mayor cantidad de la población, hay donde hay mayor crecimiento económico, hay donde hay la mayor cantidad de recursos económicos y recursos de todo tipo. Naturales. Y entonces, por consiguiente, esos estados van a querer voz a nivel internacional. Y entonces, si tú adoptas una perspectiva marxista, ¿cómo tú puedes a estos estados insertarse en un sistema internacional que ha sido dominado por estos países de Occidente que han negado la pluralidad de voces en la construcción de derecho internacional, como tú mencionaste, o de estas estructuras, la pluralidad de voces del mundo? Excelente. Y hablaste también del constructivismo. Me gustaría que si podrías definir eso un poquito. Esta es una teoría que proviene mucho del pensador Alexander Wendt. Y tiene un aspecto bien sociológico. Y quiere examinar las relaciones internacionales a través de las construcciones sociales internas y afuera del Estado. Y eso es muy interesante porque un aspecto que creo que es débil del realismo es que algunas veces, particularmente el realismo estructural, que está dominando mucho, aunque hay un tipo de neorealismo clásico que está surgiendo, es que se olvidan del ser humano en su análisis. O sea,
el actor político es el que determina la política exterior y en consiguiente el ser humano tiene agencia. Entonces no podemos olvidarnos de eso. Y el ser humano no vive, como decía el filósofo Charles Taylor, el famoso filósofo católico de Canadá. El ser humano no vive en lo que él llama el buffered self, en una burbuja. El ser humano tiene relaciones, tiene agencia, pero tiene relaciones con otros. Entonces él interpreta las relaciones internacionales a través de esas conexiones sociales, comunitarias que surgen a nivel interno y externo, porque también está la idea del cosmopolitismo, que es la idea de una comunidad política mundial que lleve a un gobierno mundial. Así que esa es una teoría muy interesante. También podemos hablar de una teoría del feminismo a nivel internacional, donde se le hace un énfasis al género y al sexo en cómo tú analizas cómo los estados actúan. Interesantemente, creo que fue en el 2022, 2023, Francia adoptó un tipo de política exterior con un énfasis feminista. Así que es algo que también está ocurriendo. Podemos hablar también del poscolonialismo, de la perspectiva de cómo analizamos las relaciones internacionales en un mundo postcolonial y cómo los efectos del colonialismo y del imperialismo de una manera u otra han enmarcado las decisiones que están tomando los estados que han sufrido del colonialismo. Cuando hablamos de la ética en las relaciones internacionales y específicamente en la implementación de política exterior o diplomacia internacional, ¿a qué nos podemos estar refiriendo? Y yo creo que ya mencionaste, ¿verdad?, con los aspectos de la visión quizá más amoral del realismo, y el liberalismo quizá compensa demasiado con demasiada moralidad. Pero cuando hablamos de ética en las relaciones internacionales, ¿a qué nos referimos? Lo difícil aquí es a quién aplica la ética en las relaciones internacionales. Y eso es un debate que tiene el derecho internacional, y es quién es el sujeto al cual el derecho internacional aplica. Claramente la ética le va a aplicar al actor político que está en el proceso de elaborar e implementar una política exterior. Aquellos funcionarios que ponen en práctica. Claro le va a aplicar. Ahora, a nivel internacional, esto es bien debatido. Si yo adopto una perspectiva sumamente estadocéntrica, la ética va a aplicar principalmente a la guerra. Y aquí estamos hablando de la teoría de la guerra justa. Básicamente Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás argumenta en su famosa obra, la Suma Teológica, que la guerra justa, para determinar la guerra justa, hay básicamente cuatro principios que tenemos que seguir. Primero, y este va a levantar un montón de debate, ¿cuál es? La guerra justa la puede solamente empezar una autoridad soberana o legítima. El problema con eso es cómo definimos a nivel internacional qué es una autoridad legítima. Porque a nivel doméstico hay un montón de perspectivas de obligación política. Podemos hablar de la obligación política del consentimiento y contractualismo. Que hablamos de Hobbes. Hobbes es un contractualista. La creencia de que lo que legitimiza el Estado es la voluntad del individuo a entrar en un contrato social. Ahora, mira lo que pasa. Está la isla de Chipre. La isla de Chipre es una isla que está en el Mediterráneo Oriental. En los años 70, Turquía invade la República de Chipre y ocupa todas las partes del norte de la isla de Chipre, que la mayoría étnica era turca. Y crean este estado que se llama Chipre del Norte, que solamente reconoce solamente un solo país en el mundo, que se llama Turquía. ¿Qué pasa? La legitimidad de un estado de actuar a nivel internacional depende nada más de que las personas lo legitimicen domésticamente, o también requiere reconocimiento de otro estado a esa autoridad. Porque en el caso de nosotros en Puerto Rico, o las democracias liberales, nosotros reconocemos la legitimidad de Estado porque reconocemos unos procesos autoritativos que legitimizan. En el caso
de Puerto Rico? Pues las elecciones y la Constitución. Y nosotros reconocemos que son procesos autoritativos que le permiten a los actores políticos en la isla o en los otros países democráticos liberales de actuar, en el caso de nosotros que somos una democracia representativa, de actuar en nuestro nombre. Pero en el caso a nivel internacional, el reconocimiento es de suma importancia. Yo traigo el caso de Chipre del Norte, pero mírate el caso de Taiwán, lo que se llama oficialmente la República de China. Para dar un poquito de contexto para los oyentes, pues en el 1949 los comunistas ganan la guerra civil china, establecen la República Popular de China y los nacionalistas se retiran, que era el gobierno reconocido internacionalmente de China, se retiran a Taiwán. Entonces, por muchos años, interesantemente, las Naciones Unidas, lo que representaba la silla de China era lo que era Taiwán. Y lo interesante ahí es que después que el presidente Richard Nixon, me parece prudentemente, dice, no podemos aislar la República Popular de China, que tiene una población grande y eso, adopta esta política de apertura y eventualmente la integración de la República Popular de China a nivel internacional. La República Popular de China, hace a todos los estados que quieren tener relaciones diplomáticas. Tienes que seguir la política de una sola China. Ajá. Y que el único gobierno legítimo de China es el gobierno de Beijing. ¿Y por qué traigo esto? Porque si un estado entabla relaciones diplomáticas con Taiwán, ¿qué significa eso? Un reconocimiento de la soberanía de Taiwán. Entonces, el reconocimiento es sumamente importante a nivel internacional. La segunda argumento de Santo Tomás es la idea de que tiene que haber una causa justa. Obviamente, esto es sumamente debatido. Sí. ¿Cuál es la causa justa para yo? Una causa justa puede ser, y yo podría justificar una causa justa de yo entablar una guerra de la defensa de tu propio estado. Pero en el caso de Rusia, la invasión a Rusia sería una causa justa. Interesantemente, la Federación Rusa justificó su invasión de Ucrania en derecho internacional como una defensa, ¿verdad? De igual manera, ¿verdad? Durante la administración de Bush hijo, se utilizaron los ataques a Irak, ¿verdad? Como una manera de prevenir eventualmente un ataque a los intereses de Estados Unidos. O sea, ellos lo justificaron de una manera defensiva, pero esto es proactivo de prevención. Sí, claro que sí. Y eso gracias que traer eso, porque en la relación internacional hay dos tipos de guerra conceptuales. Y particularmente esto lo vemos mucho en el realismo. Está lo que se llama la guerra de prevención. Y cuando hablamos de la guerra de prevención, hablamos de que asumamos que tengo un estado que es mi competidor, que representa una amenaza de seguridad, pero yo tengo dominancia todavía militar de poder sobre esa potencia. Pero ¿qué pasa? Que la trayectoria de esa potencia, al cual yo tengo problemas de seguridad, que es mi enemiga, es que me va a sobrepasar. Entonces yo ataco a ese país para prevenir eso. También tengo las guerras de oportunidad. Es básicamente, no me acuerdo ahora el dicho, never kick a man down. Es básicamente, sí. Si lo ves ahí, tú lo quieres mantener ahí, pues manténlo. Sí. Y yo creo que en un sentido, en lo que pasó en Rusia, de la perspectiva rusa, yo creo que lo que están viendo es una guerra de prevención. Que ellos pensaban que Ucrania iba a llegar a entrar a la OTAN y querían prevenir eso. Eso obviamente no estoy justificando. Yo creo que la guerra, pero como yo lo menciono constantemente a mis estudiantes, hay que ponernos en la mente de los líderes de los actores para poder entender lo que es eso, porque claramente lo que hemos visto es que no se va a resolver en el campo de batalla. Claro. Y entonces la negociación requiere tú considerar la posición de otro. La tercera parte del argumento de Santo Tomás es las intenciones. Si hay una intención justa. Una cosa es una causa, que viene una consecuencia, y es la intención. Y la intención de que tiene el Estado, el actor político, para hacer el uso de la guerra. Y la cuarta es una indirecta, porque no lo menciona, no está conectado cuando habla de la guerra justa,
pero es atado al el uso justificado de la fuerza. Ujú. Por ejemplo, hay muchas maneras que puedo decir esto, pero creo que está bien atado a la idea de la proporcionalidad Exacto, en la sí, respuesta. Quiero traer un tema controversial, que es lo que está pasando entre Israel y Hamas, Israel-Palestina, ¿verdad? Porque Ujú. tenemos que tomar en cuenta, son dos dinámicas, es Israel-Hamas, Israel-Palestina. Yo creo que nadie duda y no analizando, ¿verdad?, la experiencia entre Israel y Palestina, que es una historia triste y larga, que nadie duda que Israel tiene derecho, en términos de guerra justa y derecho internacional, de defenderse. Lo que hay en crítica es la proporcionalidad de esa respuesta en defensa. Ujú. Claramente, siendo lo que está pasando en Gaza una tragedia, y claramente yo soy bien cuidadoso en aceptar lo que dice cada bando. Yo siempre me Ujú. gusta leer propaganda de cada bando, pero claramente en un lugar tan restringido como es Gaza, cuando hay combate urbano, claramente el número de civiles va a ser mayor que un lugar donde tú estás combatiendo y no hay una densidad Es poblacional un como la que hay en campo de Gaza, un campo batalla. de batalla. Y entonces el debate de aquí de la guerra justa es en la proporcionalidad. Por ejemplo, ¿está Israel actuando proporcionalmente en ese combate urbano? ¿Está a través de sus acciones militares minimizando? Escucha bien, minimizando, porque no hay forma no hay una guerra. Siempre se dice el dicho, en guerra avisada no muere gente. Embuste, en una guerra siempre muere gente. Sí, sí. Y Eh, no eh, sigue siendo, o sea, no deja de ser no deja tragedia. no deja de ser una tragedia, claro. Pero la realidad es, si Israel proporcionalmente en sus acciones militares está tratando de minimizar la pérdida de civiles. Entonces ahí recae el debate Y las críticas de la que guerra, las críticas que está recibiendo el Estado israelita. em, ya que entramos en estos, ¿verdad? En estos dilemas éticos, pues, ¿qué otros dilemas éticos pueden surgir en la práctica de la diplomacia y la política exterior? La primera, yo diría, es el debate en cuáles son los límites que tiene el diplomático Ujú. ético. Yo siempre les recuerdo a mis estudiantes que el diplomático tiene que actuar basado en lo que los actores políticos determinen. Primero, porque es la autoridad legítima. Y segundo, en el caso de una democracia liberal, ellos son electos y tú no. Ujú. Y ellos son los que tienen que rendir cuenta al electorado. De una manera bien general se podría decir que uno es un burocrático o un tecnócrata y el otro es ¿verdad? Un oficial electo por Sí. el soberano. Sí. Y entonces, la cuestión recae en parte de los que implementan política exterior es cuando un actor político pide de mí algo que yo considero moralmente o éticamente incorrecto. Ujú. Y aunque no he visto un caso de un diplomático ahora, pero recién, empezando la administración de Donald Trump, hubo personas en el Departamento de Justicia que renunciaron porque entendían que lo que le estaba pidiendo los actores políticos y los Iba en que contra al hombre de- iba en contra de sus principios éticos y morales. Entonces, en esa parte recae uno. También algo que está surgiendo mucho y está tomando mucho auge ahora a nivel del Caribe es la idea de la justicia global y la justicia internacional. Vamos a parar ahí y vamos a distinguir entre ambos. Citando la frase de nuestro mentor, ojo pinta, del profesor Coto Serrano. Cuando hablamos de justicia internacional, hablamos de justicia entre estados. Cuando hablamos de justicia global, hablamos de justicia entre estados y también del individuo, que el individuo pueda hacer un reclamo de justicia. Donde hay mucho debate es en la justicia global. Porque no hay sin duda alguna que yo como un cives, un ciudadano de una asociación civil, de un estado, yo puedo hacer un reclamo de justicia porque soy un cives. Ujú. Ahora, si yo soy un ciudadano, yo puedo hacer un reclamo a nivel internacional. Ahí es donde recae el debate de la justicia global. Y entonces,
el debate interesante, y por eso que lo traigo, es el debate de las reparaciones. Ujú. El debate de las reparaciones es que estados colonialistas, las metrópolis que colonizaron, paguen a los países que colonizaron los efectos de esa colonización. ¿Dónde recae el debate? Por ejemplo, eso es un reclamo legítimo de justicia que pueda hacer ese estado colonizado contra el otro. ¿Cuál sería el andamiaje, El andamiaje legal jurídico? Y los efectos domésticos, porque entonces el actor político allá probablemente no tuvo nada que ver con esa decisión, Sí. ni la población de allá. Entonces la población hace un reclamo de justicia diciendo, pero es que yo no tuve nada que ver con esto. Ujú, ujú. Porque entonces yo tengo que responder a esto. Entonces, ese otro aspecto sumamente ético. Claramente, en los debates sobre cambio climático. Y eso vuelve y trae el tema de la justicia internacional y la justicia global. Ujú. Recientemente en la Unión Europea, en países de la Unión Europea, han utilizado argumentos de justicia global en casos legales para obligar a estados a tomar acción más rápida, más contundente sobre el cambio climático. Pero el aspecto de nivel internacional recae en esto. ¿Por qué los estados pobres, que probablemente no son los causantes de las emisiones de gases que están fueling, si podemos decir, Ujú. el cambio climático, tienen que entonces, por ejemplo, negarse ellos mismos Al mismo desarrollo al económico. mismo desarrollo con energía fósil que claramente hasta ahora es más barata? Ujú. Entonces, el reclamo moral y ético que surge es cuál es el deber de esos estados que están demandando acción contra el cambio climático, cómo ellos tienen que entonces ayudar a estos estados Ujú. a responder a eso. Pero también las acciones mismas. Mírate el caso de las Islas Maldivas, que tienen un caso serio de cambio climático, la posibilidad, digo posibilidad porque nada está escrito en piedra, que desaparezca. Entonces, ¿cuál es el reclamo de justicia ahí? Son importantes en todos ámbitos, aspectos comerciales también, Sí, sí. dilemas éticos. Mira lo que está pasando ahora, cómo el presidente Trump está utilizando los aranceles como una táctica diplomática para tratar de coartar a estados a tratar de llegar a unos acuerdos comerciales mejores con los Estados Unidos. Y hay otros que están, ¿verdad? Porque también hay otros aranceles que recientemente se ha reportado que va a poner unos aranceles, que aranceles son impuestos a importaciones, Correcto. a autos hechos fuera de los Estados Unidos. Entonces, todos los efectos. Es decir, que está utilizando aranceles como una herramienta de diplomacia y aranceles como una forma de que él entiende de mejorar la economía de puertorriqueña estadounidense. Y de También reindustrializar Sí, hasta reindustrializar. cierto punto. Entonces, el debate del comercio es bien importante porque tienes a Estados Unidos que está utilizando claramente su poderío económico para subyugar, si podemos decir, a otros estados a tratar de tener un mejor trato preferencial para los Estados Unidos. Y que no necesariamente se esté considerando a largo plazo lo que eso implica, pero... Y otro aspecto también es la intervención. Ujú. Estamos hablando de la guerra justa, pero también estamos hablando también de la intervención en otros estados. Sí. Claramente, los Estados Unidos, que es el único hegemón en el mundo regional, ha intervenido en América Latina. Recientemente lo han hecho. Ujú. Mira la presión política que hizo los Estados Unidos a decirle a Panamá, tú tienes la desfachatez de invitar a mi región compañías chinas que controlen puertos estratégicamente conectados con el canal de Panamá. No. ¿O tú te crees que Cuba tenía un derecho de poner misiles soviéticos Ujú. Ujú. tan cerca a territorio estadounidense? Entonces, vemos que yo siempre digo a mis estudiantes, no ha existido en la historia de la humanidad una gran potencia que es benévola. Nunca. Ujú. Ni Ujú. nunca existirá. Pero ese otro dilema ético. ¿Por qué yo estoy interviniendo en las decisiones soberanas de otro estado? De otro estado.
Y sin necesariamente considerar nuevamente las implicaciones Sí. a largo plazo. El término que se utilizaba, que se utiliza todavía a base de las fuerzas de inteligencia en Estados Unidos, blowback. Blowback. La Sí. verdad, que las intervenciones que quizá al principio son inversiones en entrenar unas fuerzas paramilitares, pero que a la larga pueden terminar, ¿verdad? Resultando en actos terroristas en Claro. contra de los mismos intereses de Estados Unidos. Claro. Pero para que tú veas que no hay benevolencia en el sistema internacional. Sí, Eso no sí. existe. Al fin y al cabo, si un Estado piensa que sus intereses están en riesgo, obviamente va a coger como última opción la guerra, porque la guerra tiene costo político. Claro. Pero va a utilizar cualquier método de coerción. Y otro tema, yo creo que los dilemas éticos que están surgiendo ahora sobre la época digital. Por ejemplo, los debates sobre soberanía digital. Cuando hablamos de soberanía digital, hablamos que el Estado pueda controlar dentro de su territorio el acceso digital a ellos. En un mundo tan globalizado Sí. económicamente, Y es un reto, culturalmente. Un reto. Y eso trae por qué tenemos que saber, por qué es importante tener un énfasis en las comunicaciones en todo esto. Yo he argumentado que la dinámica de las comunicaciones globales se está enmarcada en 3 paradigmas. El primer paradigma es la comunicación. Hay más comunicación que nunca. ¿Por qué? Porque los desarrollos tecnológicos han permitido a que el costo adquisitivo de yo entrar a una comunicación sea pequeño. Ambos tenemos un celular y desde un celular yo puedo entablar una comunicación. Pero ¿qué pasa? Eso nutre la segunda paradigma de las comunicaciones globales, que es la comunicación vale menos que nunca. ¿Y qué quiere decir? Si los que saben un poquito de su macroeconomía, ¿qué pasa cuando yo tengo mayor oferta que demanda? El precio de ese producto se entiende que va a bajar. Y por consiguiente, si yo tengo una mayor comunicación, el valor de la comunicación al cual yo tengo acceso es bien pobre, es poco. Y por eso es que vemos las universidades que le dan mucho énfasis a identificar comunicación o información fiable. Y la tercera, y ahí quiero volver a traer el tema de la soberanía digital, es la guerra de información. Esa es la tercer paradigma de la comunicación global. Como hay tanta información, hay actores estatales, no estatales, que quieren hacer que nosotros consumamos la comunicación que ellos quieren. Y no tienen que ser actores malévolos. Puede ser una compañía que le pague a Google, por ejemplo, mira, cuando toquen estos temas, los primeros hits que quiero que aparezcan, esto que yo quiero aparezca. Exacto. Pero también, esto trae a lo que yo quiero llegar con soberanía digital, es que trae que estados están interviniendo en otros estados. Claro. Y lo hemos visto en estos últimos años, cómo ese aspecto de que quizá las intenciones no sean necesariamente malévolas, dañinas, pero a su vez tienen un impacto sobre la salud pública, como vimos en la pandemia y todo lo que ha surgido luego de eso. Hemos visto cómo afecta, ¿verdad? Hasta la comunicación de día a día entre las personas. Existe esta versión de ¿cómo era que se mencionaba esto? Alternative facts. Alternative facts, yeah. Mira, eso que tú mencionas es una realidad del mundo posmodernista y de posverdad que vivimos. Yo siempre le digo a mis estudiantes, una sociedad no puede coexistir si no hay por lo menos un mínimo de creencias que todos tengan. O sea, yo siempre le hago el ejemplo a los estudiantes. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué decimos que es azul? Yo no puedo probar que el cielo es azul, pero hemos llegado a una creencia y le damos identificado que el cielo es azul. Necesitamos creencias, pero eso las creencias son pocas, no son toda la existencia de la humanidad. Sí, sí. Entonces vivimos en un mundo donde la búsqueda de la verdad está determinada de una perspectiva subjetiva, bien subjetiva. Sí.
depende de la voluntad. microsubjetividades, se puede decir. Y yo creo que de una manera nos hemos infectado con Nietzsche y la idea del will to power. Ajá. Mi voluntad determina la realidad para mí. Exacto. Y por consiguiente, eso hace y dificulta estos temas de comunicación. Y en el caso de lo que yo quería traer con la soberanía digital, mírate lo que está pasando en el caso de estados europeos que están pidiendo que Elon Musk en sus jurisdicciones, Twitter, X, modere el contenido. Y él dice, no, yo creo en la libre expresión. Pero entonces, ¿dónde está la soberanía digital del Estado? Yo puedo tener otro actor en otra jurisdicción, que su matriz está en otra jurisdicción, determinar lo que sería lo que es aceptable. aceptable digital. No se supone que yo tenga ese poder, pero también los efectos políticos. Claro. En el 2016, las elecciones 2016, 2020 y 2024 en los Estados Unidos se había en la palestra pública que Rusia estaba interviniendo. Uh-huh. Entonces tú tienes Estado. Mira el caso de Rumania recientemente, que por alegada, digo alegada porque no he visto las pruebas, no estoy tan informado como esto, pero la alegada interferencia de Rusia hizo que descualificaron a un candidato presidencial que ganó la primera ronda, cancelaron las elecciones, la Corte Suprema Constitucional de Rumania, y ahora él quería volver a correr, y lo que sería el equivalente a la Comisión Estatal de Elecciones allá en Rumania, le prohibió correr. Una persona que ganó la primera ronda para presidente. Y todo porque hubo un alegado, y digo alegado, voy y repito, pues no sé, no he visto la prueba que tengan, interferencia rusa. Entonces mira el dilema ético político. Y todos los dilemas que se cree. Una corte interviniendo en un proceso político con lo destructivo que puede ser para unas cortes y la independencia judicial intervenir directamente en la política. Y la soberanía es increíble eso en términos de Estado, pero también aspectos de privacidad. Claro. Mírate el debate que está ocurriendo en los Estados Unidos sobre TikTok. Que los Estados Unidos, bajo la presidencia de Biden, le dijo a TikTok, sí, tú puedes operar, pero tú vas a vender tu operación en los Estados Unidos a un actor fiable para mí. Y ahora Trump dijo, espérate, vamos a analizar esto. Entonces, porque aspectos de la competencia geopolítica entre China y Estados Unidos, eso está afectando, pero también los aspectos de privacidad. Claro. Yo siempre le digo a los estudiantes, y yo soy el primero que levanto la mano, ¿cuántos de ustedes cuando entran en una red social, ustedes de verdad leen palabra por palabra el user agreement, las condiciones? Sí. Y uno está loco por darle agree. Y si tú le das agree, y el problema no es si tú lo haces con una red social a la cual tu estado le puede dar rendición de cuenta porque está ahí. Es cuando tú le das un user agreement a una red social o algo similar donde el matriz está en otro estado y no para tu estado y tus actores políticos, tú no puedes darle rendición de cuenta. Ahí queda el problema. Bueno, ¿qué responsabilidades éticas tienen los académicos y los expertos en las relaciones internacionales? Mira, lo primero que tenemos que enfatizar que somos analistas y que nuestro análisis puede ser certero o no puede ser certero. Uh-huh. Y nuestro análisis y el énfasis del análisis que demos va a estar atado siempre a la perspectiva teórica que adoptemos. Uh-huh. Yo admito, yo soy un realista. Yo creo en el realismo y el realismo político. He sido muy influenciado por ese pensamiento político y pensamiento internacional. Es bien importante enfatizar eso. Segundo, hay que estar siempre informado para poder analizar. Y como usted mencionó, también informarse de diferentes medios. Mira, y quizás el oyente se ría de esto, pero esto es cierto. Yo voy y entreno en un gimnasio y ¿sabe lo que yo estoy escuchando? El podcast de la BBC. Levantando pesas, haciendo un bench press y estoy escuchando sobre lo que está pasando, terriblemente lo que está pasando ahora mismo en la guerra civil en Sudán. O lo que está pasando en el Congo, entre el Congo y los rebeldes M23 y el apoyo que le está dando Ruanda a esos rebeldes. Así que tienes que informarte y como tú mencionaste, lo que mencioné, tú tienes que absorber
la propaganda de ambos lados. En el caso, cuando yo comento de Israel, Palestina, Israel, Hamas o Rusia, Ucrania, yo observo, yo leo todo, yo leo de ambas partes. Y también, por ejemplo, algunas veces tengo que ir a Telegram, que algunas veces en Telegram tuve los horrores de la guerra. Y tú tienes que informarte. Así que informarte es bien importante. Tercero, y es uno de los retos aquí en Puerto Rico, es que muchas personas ahora es que están concientizando que lo que pasa a nivel internacional puede tener impacto sobre Puerto Rico. Y tú lo ves en las noticias, y siempre me pasa cuando me entrevistan. ¿Qué efecto esto puede tener en Puerto Rico? Porque esa es la conexión para que... Pero siempre va a haber un efecto. Por ejemplo, yo siempre uso el ejemplo, mira lo que está pasando en el Mar Rojo con los Houthis, que están atacando barcos de países o de banderas de estados que están apoyando o no han condenado a Israel. Al Estado de Israel. Y eso tiene un efecto bien grande. Primero, esa ruta es básicamente el 15% del transbordo marítimo del mundo. Y si yo no puedo pasar por ahí, ¿qué va a pasar? Uno, aumenta el seguro de los barcos. Eso te aumenta el costo de transporte. Y eventualmente tú lo vas a ver reflejado en los precios. En los precios. O si no, no paso por el canal de Suez, que la disminución de tránsito está afectando y está costándole dinero a Egipto. Por eso es que Egipto quiere terminar también esto. Es una de las razones que quiere terminar este conflicto. Yo paso por África. ¿Qué me añade eso? Más costo. Entonces tenemos que resaltar a la población puertorriqueña de que lo que pasa a nivel internacional tiene un efecto. Y quizás no es un efecto directo, ¿verdad? No estamos, gracias a Dios, no estamos en conflictos. Y quizás, y no quiero sonar que estoy dando una preferencia de estatus, pero uno de los beneficios de tener la relación que tenemos con Estados Unidos es que pues nadie nos va a atacar o nadie va a utilizar algo de seguridad a nosotros porque sabe que tenemos Estados Unidos. Esto es jurisdicción estadounidense. Otro aspecto, y yo lo resalto mucho a mis estudiantes, es que lo que hacemos aquí también puede tener impacto internacional. Claro, claro. Y nosotros como académicos tenemos que resaltarlo. Yo creo que lo que pasó en el famoso verano del 19 resalta eso. De cómo a través de personas con celulares, personas con aspecto comunicativo, tuvo impacto internacional. Así que tenemos que entender que lo que comunicamos aquí, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, lo que analizamos tenemos que comunicar. Y esa comunicación puede tener impacto. Un video, una persona con un video puede tener impacto. Sí. Algunas veces, y esto lo menciono también en mis adiestramientos, nosotros podemos pecar de ombliguistas y concentrarnos solamente en lo que está pasando en el día a día de nuestro, para bien o para mal. Y nos olvidamos de que no vivimos en una burbuja, ¿sabes? Por el tema, por ejemplo, del cambio climático, nos va a afectar si no se atiende de alguna manera. Pero eso es natural. O sea, yo siempre digo a estudiantes míos que nosotros somos conservadores naturales. Y lo que quiero decir es que siempre tenemos una disposición a preferir lo que es familiar de nosotros. Exacto. Y por eso es que mayormente consumimos y preferimos lo local. Pero el mundo es un mundo que todo lo que pase puede impactarnos. Nos puede impactar. Los aranceles que está haciendo el presidente Trump lo vamos a ver aquí porque reflejado. Puerto Rico importa, muchas de las cosas que importa Puerto Rico lo importa a través de los Estados Unidos. Y eso va a llegar y nos va a afectar. Y quizá otro aspecto que nos requiere a nosotros estudio internacional, de los estudiantes, estudio internacional y puede ser un poquito gracioso de un realista hablando de ética. ¿Verdad? Porque somos, en términos de nuestro análisis, un poquito amoral en eso. Es enseñarlo. Y aunque quizás uno tenga que no considere la ética y la moral en poder analizar, en el caso mío, vuelvo y repito, soy un realista, enseñarlo a los estudiantes. Y eso requiere... Por lo menos discutirlo. Discutirlo y resaltarlo. Mira, esto está envuelto en esto. Esto es algo que tienes que tomar en consideración. Por ejemplo, ¿qué reclamo tiene una persona en una jurisdicción que sus derechos humanos protegidos por la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿Qué reclamo? El Estado tiene que entonces actuar en eso.
Y eso ahí apunta a los temas de la Claro. guerra justa y de intervención. Así que tenemos que resaltar todo eso. Y 6, yo diría que hay que tener cuidado. Y cuidado en cómo siempre comentamos y analizamos nosotros los estudiosos de la relación internacional. Yo siempre digo a mis estudiantes que la virtud cardenal más importante es lo que se llama en el antiguo griego prudencia. Y yo siempre le digo que podemos tocar cualquier tema, pero podemos ser prudentes. Yo soy bien creyente en la civilidad. Y yo creo que una sociedad que no es civil, no es una sociedad que puede coexistir. Y uno de los problemas bien grandes que tenemos en las sociedades modernas es que de una manera u otra hemos adoptado la visión política de Carl Schmitt. Su concepto de la política, que la política es una fantástica guerra, un fantástico conflicto entre amigos y enemigos. No, hay que ser prudente, hay que ser civil. Y en ese sentido, traigo esto porque tenemos que, los analistas, cuando analizamos, comentamos, tratar de dar nuestro análisis, pero de una manera en que entendamos que hay una pluralidad de voces que puede afectar ese tema que estamos analizando. Claro, y que por lo menos exista como mencionaste ahorita, unos fundamentos, unas reglas básicas de cómo entonces podemos dialogar. Porque si no, pues entonces todo el mundo se va a estar hablando por encima y eventualmente ahí mencionando uno de mis filósofos favoritos, todo el mundo que conoce sabe que yo he leído 7 veces el Leviatán de Hobbes y cada vez me fascina más. Hobbes argumentaba que la libertad mayor que tenía el ser humano era en el silencio de la ley. Y eso lo que apunta es que incluso en un estado totalitario, el Estado no va a poder o legislar o implementar esa legislación en todo aspecto de la conducta humana. Y si eso es cierto, recae en mi deliberación moral como persona. Porque el Estado de Derecho me va a dar las condiciones a las cuales yo interactúo. Yo persigo lo que Hobbes llama mi felicidad y yo afirmo la identidad moral que yo quiero presentarme internamente o externamente. Entonces, si la ley es silente, hay un montón de aspectos de liberación moral de conducta humana del ser humano en el cual requiere deliberar, de asumir responsabilidades, de ser civil con las otras personas. Y eso es algo de sumamente importancia. Ahí vemos la moral, ahí vemos la ética, ahí vemos la importancia de que donde la ley está silente, tenemos que hacer referencias debatidas claramente a estos aspectos, autoridades morales, autoridades éticas. Aunque sean unas normativas culturales, unos entendidos básicos. Obviamente, como yo siempre digo, eso es como, vuelvo a repetir algo el ejemplo del lenguaje, eso no me va a decir lo que yo voy a hacer, pero me va a decir cómo yo quiero hacer lo que yo quiero hacer en esa actividad. Entonces la deliberación moral es así. Yo estoy en una constante deliberación sobre la felicidad, que para Hobbes era el cumplimiento de tus deseos, y los deseos son incansables. Tú estás en constante cumplimiento de tus deseos, pero tú quieres afirmar una identidad moral. Vamos a suponer que yo quiero afirmar una identidad de honesto, de ser una persona honesta. Obviamente, en mi deliberación moral, yo voy a tratar de hacer todas mis actuaciones que internamente y externamente reflejen a otras personas que yo soy honesto. Entonces, la deliberación moral es sumamente importante. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Ogel, por esta oportunidad. Esto podría ser 3 conversaciones más. Claro, toca muchos temas. Pero agradezco mucho de su tiempo y nada, gracias a todos por escuchar.